Le doy la bienvenida al abogado especializado en telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, además titular de despacho Expansione Legal and Business Solution, Jorge Moreno. ¿Cómo estás, abogado? Jorge, con el gusto de saludarte y bueno, feliz año y lo mejor para este 2023. Antes que nada, preguntarte para iniciar la charla esta tarde, desde tu perspectiva, hablando de esta estrategia del gobierno federal, que es una de las más importantes, sobre todo por el recurso que se dispersa en apoyos, que es el Banco del Bienestar. ¿Qué le ves que está mal y que debería de mejorar? Con el gusto de saludarte, abogado. Bienvenido. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mucho gusto, feliz año, lo mejor para ti y para todos los que nos escuchan. Pues mira, aquí el tema es, no hay una cuestión de bien o mal, ¿no? Sino al final del tema tiene que cumplir una función. Lo que ha pasado con el Banco del Bienestar y muchas veces, si me permites decirlo, la crítica más común es la falta de apertura en la información relacionada con la implementación de este banco. Es decir, la idea es buena, como es buena la parte de comunicación y conectividad a nivel nacional, pero creo que sí es un esfuerzo importante, que además una de las cosas que tiene que ser es evitar duplicar infraestructura existente, establecer infraestructura de nueva generación y sobre todo este tema de bancarizar a regiones no conectadas debe de tener como fin último la inclusión a una vida económica efectiva en un nuevo mundo totalmente digitalizado, lo cual implica un esfuerzo muy importante logístico y sobre todo de coordinación a efecto de que pueda dar resultados muy pronto y sobre todo que pueda generar este inicio de una economía totalmente diferente en una época completamente diferente. Fíjate qué interesante esto que planteas, que es el hecho de llevar a la digitalización. Ya lo vería yo apenas en algunos bancos se les está acabando el dinero, hay poco personal, la infraestructura es chiquita, pues ya hablar de una aplicación del Banco del Bienestar, pues ya será como a futuro, que no está descabellado. Bien comentas la digitalización, pues para allá vamos. Ahora, sobre la duplicidad, el hecho de tener un banco del gobierno federal y una banca que pues opera, creo yo, en sus servicios bien dentro de lo que cabe, la banca comercial, esta parte de no se está duplicando los servicios, y que quizás los bancos están dejando de lado una población que quizás no ha sido atendida realmente. Mira, aquí hay dos factores importantes, Gabriel. Uno es el tema, como tú bien lo dices, la banca comercial tiene como finalidad un retorno, ¿no? En el generar un negocio. Entonces, muchas veces es poco o muy complicado forzar a la banca comercial, como pasa en el tema de las telecomunicaciones, claro, a llegar a regiones que no pudieran ser tan rentables. El segundo punto también es que tecnológicamente sí implica un esfuerzo, es decir, hoy día en este nuevo mundo donde la digitalización, como sabemos, es muy importante y la posibilidad de conectar a las poblaciones es real, creo que también genera esta oportunidad de llegar a estas poblaciones que en principio no tenían estas oportunidades. Pero lo que sí tendríamos que hacer es un análisis serio a nivel de gobierno federal y también de los autorizados, de que los bancos, como son las empresas de telecomunicaciones o otros concesionarios, son empresas que trabajan en conjunto con el propio gobierno y que tienen autorizaciones, concesiones, licencias específicas para cubrir necesidades complejas de la población. Entonces creo que estas políticas económicas de las que hemos hablado, de nueva generación, en donde se entrelaza el gobierno federal, son sin duda importantes para poder salir adelante, crecer y desarrollarnos de una manera diferente. Y creo que el gobierno tiene que hacer este análisis en conjunto para no duplicar y sobre todo para poder llegar a un punto de beneficio al usuario final, ¿no? A la población y sobre todo a estos grupos muchas veces no conectados o un poco desconectados de esta realidad que está creciendo cada vez más en el país.
Ahora, esta parte de las telecomunicaciones creo que me parece muy interesante de lo que comentas. ¿Cuáles, digamos, son los requerimientos que un banco, digamos, normal, un banco, una infraestructura de un banco, de la marca que tú me digas, pues me imagino no se puede quedar sin internet, lo mínimo, y una internet no cualquiera? ¿Cuáles serían esos requerimientos de telecomunicaciones que una infraestructura que implica pues todos los días operaciones de que van y vienen, y no es cualquier operación, son transacciones monetarias? ¿Cuál sería el requerimiento que un banco necesita, abogado? Mira, Gabriel, ahí, y además de necesitar, son reglamentos que ya estableció la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en reglamentos específicos para este tipo de funciones. Y lo primero que te diría es tener una red que tenga respaldo, que sea interoperable, que sea segura, que pueda dar conectividad en tiempo real, que pudiera dar soluciones, que tenga un mantenimiento continuo. Es decir, tener este tipo de redes es complejo porque además se alimentan de bases de datos, tener este acceso a estas bases de datos, el tener control de las bases de datos, el poder integrar a estas nuevas tecnologías esta funcionalidad que te permite estar en cualquier lugar, y no solo en las sucursales, sino como tú lo decías, en el tema de las aplicaciones bancarias, que es una realidad y es a donde tendría que llevar el Banco del Bienestar, si es que quiere establecer estos mismos beneficios que hoy día ya la mayoría de la población que está bancarizada tiene acceso y cuenta con ellos, ¿no? Sí, totalmente esto que comentas sobre el propio reglamento. Ahora, pensar en el Banco del Bienestar que comentabas al principio, que es, digamos, tratar de llevar una infraestructura como esta a un lugar apartado, me imagino, pues no sé, un punto, un poblado en la sierra, pues entiendo entonces que de nada sirve poner un Banco del Bienestar en la ciudad, en donde están todos los bancos, ¿no? No, digamos, no le estás llevando el servicio a quien vive alejado de la ciudad, sino más bien lo estás obligando a que venga a la ciudad, abogado. Mira, que todas las ciudades y todas las entidades poblacionales tienen zonas grises, ¿no? O sea, hay poblaciones más alejadas unas de otras, pero también es cierto que hay ciertos municipios o ciertas áreas conurbadas que tampoco están al 100% conectadas. Aquí la realidad es que sí tiene, y que acabas de tocar un punto que me parece fundamental. Creo que debe de haber definiciones claras, ¿no? O sea, muchas veces pasa en otras obras gubernamentales o en otros planes sociales que han sucedido y que suceden en estos gobiernos, que no tienen realmente un objetivo primario, o sea, que pueda ser medible, que pueda ser revisable, que pueda ser calculado en esta progresión. No solo es poner el banco como tal, porque además hay cuestiones y son bien importantes, la cuestión de cajeros, alimentación de cajeros, el recoger el dinero, el asegurar el mismo, el poder establecer esta parte física que además no puedes distraerla, o sea, aún con toda la tecnología, que es la que alimentan los bancos. Creo que toda esta logística debe de analizarse con un fin específico, ¿no? Entonces, ahí es donde hablamos de políticas públicas bien orientadas, políticas públicas de nueva generación, donde sin duda la bancarización es uno de los elementos que tienen que estar incluidos en este desarrollo tecnológico y en esta digitalización de la economía, pero que tienen que ver de la mano también con la generación de empleos, con la creación de mejores desarrollos específicos. Es decir, la tecnología es el medio, no el fin. Y creo que mientras que no podamos hacer esta convergencia real en políticas públicas específicas, vamos a tener mucho problema en poder actualizar estos planes sociales gubernamentales, generalmente sexenales, a la realidad económica de un país que cada vez se transforma de una manera muy acelerada y sobre todo después de la pandemia. Y bueno, ya para cerrar, abogado, preguntarte cuál sería, desde tu perspectiva, lo que se debería de mejorar. Bien comentabas que, pues, independientemente de las buenas intenciones, pues el Banco del Bienestar tiene, digamos, un reglamento, se tiene que apegar a ciertas reglas bancarias, pero ¿hacia dónde consideras que debería de mejorar sus servicios?
Al final lo que tiene que mejorar es a la atención y a la prestación del servicio bancario a los usuarios no atendidos, ¿no? Y sobre todo revisar el alcance específico de lo que busca el Banco del Bienestar, un poco abrir también esta cohesión, esta cuestión de secrecía que se tiene muchas veces con el uso de recursos, con la implementación de infraestructura y sobre todo poder generar, esto tiene que ser un acelerador de la economía y sin duda el digitalizar y el poder bancarizar a la población trae muchos beneficios fiscales, municipales, estatales, pero sobre todo efectivos a la población, el otorgamiento de créditos, el poder llegar a temas que hoy día son impensables para muchas de las poblaciones que conforman el país. Sí, porque ya para cerrar quería dar este comentario. Una cosa es que, bueno, esté el cajero ahí y pueda uno ir a sacar su dinero, pero bien dices, no nada más es el tema de la tarjeta y que ahí te depositen y vayas y saques dinero, sino todo el abanico de servicios que puede llegar a ofrecer la banca comercial, como bien comentas, el acceso a microcréditos que la población marginada quizás pues en su vida habrá pensado poder acceder. Muy interesante este abanico que se plantea, que bien ejecutado, pues ya esa es otra cosa. Abogado, muchísimas gracias. Jorge Moreno, abogado especialista en telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación, titular del despacho Expansione Legal and Business Solution. Muchísimas gracias por esta charla. A ti, Gabriel, muchas gracias.